Sono Maria Grazia Chiuri, il direttore creativo di Dior. Siamo qui in Mexico City, a Sun Ildefonso. Per me era molto importante fare uno show in un posto che in qualche modo era legato a Frida Kahlo, e questo posto è legato a lei. È qui che ha incontrato Rivera, è qui che è venuto a scuola, perché lei è comunque l'artista donna più famosa, credo, al mondo. La storia è anche molto divertente perché c'era una grande differenza di età tra i due, e lei veniva qui a scuola e lui realizzava qui questa importante opera che c'è all'interno del teatro, ed è rimasta immediatamente affascinata da questa figura. El mural de Diego Rivera, que es uno solo, es el más grande y es el primero que Diego Rivera pinta en México. Se llama La Creación. Muchos alumnos, como la propia Frida Kahlo, que tenía 15 años, intentaban romper las barreras que habían puesto para dejar que el maestro trabajara y le permitieran conocer de cerca la obra y al pintor. Y un día apareció una figura muy menudita que tenía una gran curiosidad por conocer qué estaba haciendo el maestro Rivera. Y cuando se asoma, Guadalupe Marín, su esposa, con la que acababa de casarse, reclama que qué hace esa muchacha ahí parada viendo al maestro si ya pidieron que no se le molestara. Y ella, sin importar que le gritaban, se quedó viendo el trabajo del maestro, lo que hizo que Rivera se muriera de la risa. Solo 7 años después estarían casados Frida y Diego para toda la vida. Yo tuve la fortuna de ser la primera curadora de la exposición de vestidos de Frida Kahlo, que se llevó a cabo en 2012 en la Casa Azul. La Polo le dejó la pierna derecha más corta que la izquierda. Y Frida describe cómo ella empieza a usar faldas largas para esconder esta diferencia física. Bueno, a los 18 años viene viajando de la escuela hacia su casa y el autobús donde ella venía viajando tiene un gran choque con un tranvía. Yo te puedo decir, no tengo idea cómo ella pudo sobrevivir ese accidente, y este es el comienzo del deterioro de su cuerpo.
El vestido de Tehuana tiene una construcción muy particular. Aparte de venir de un matriarcado, de representar la mexicanidad, todo el adorno se concentra del torso para arriba. Tienes este tocado y todos los collares aquí. Entonces eso quiere decir que a Frida eso le permitía que el espectador la viera del torso hacia arriba, distrayéndolos de todo su cuerpo roto adentro. Non è semplicemente un simbolo di arte, ma è proprio un simbolo di un femminile che costruisce se stessa, quindi è molto simbolico per me. Esta relación de cubrir y descubrir está presente todo el tiempo en su obra. Cómo ella cubre con el vestido, pero descubre a través del arte. Cuando tú ves sus pinturas, sientes que ella te habla a ti. Si eres víctima de una infidelidad, si te sientes triste, si tienes alguna diferencia física, y es esto lo que la lleva a ser un ícono que perdura por lo que representa, que nos habla a todos. La prima cosa è incontrare, fare una selezione di quelli che noi reputiamo avere delle tecniche, delle capacità più alte e con loro vedere come può entrare in dialogo anche con specifici progetti di Dior. De por sí ella es apasionada de México, entonces cuando ve todas las técnicas, yo siento que se voló, o sea, con todo lo que vio en México. Los artesanos ya están recuperando esta herencia ancestral que tenemos de una forma contemporánea. Remigio tiene pues muchas facetas, es un hombre súper curioso, una persona completamente apasionada de su cultura oaxaqueña y que ha desarrollado una gran investigación de los textiles, de los hilos. Él ha viajado por todo el mundo, entonces digamos que trae las mejores sedas de Tailandia, con los mejores algodones egipcios. Él se convierte, pienso yo, en una especie de director artístico que colabora con las comunidades, pero con los mejores materiales. De 1980 oí que el textil de los pueblos originarios era nada más para indios y hippies. La verdad dije, bueno, pues no puede ser posible esta discriminación, ¿verdad? Y nos comprometimos, los maestros tejedores, urdir y tramar para dignificar el textil de los pueblos originarios. El enjulio de arriba que representa el cielo y la vara de abajo que representa la tierra. La urdimbre es el hilo vertical, la trama es el hilo horizontal, en donde los pueblos originarios del mundo plasman la cosmovisión, la identidad, que los pueblos originarios vean que es tan grande las ideas de un gran diseñador como las grandes ideas de los pueblos originarios. Ese es el objetivo de hacer una colaboración con respeto y honor a quien honor merece. Avevamo avuto l'opportunità di andare lì e quindi per fare delle foto e avevo visitato tutta la zona, lì è molto forte la comunità, quindi è stato anche personalmente, se fosse stato possibile avrei cercato di collaborare con tutte le comunità, ma sono tantissime, per cui abbiamo dovuto fare una selezione. Huipilito de jalapeña, huipil lleno de flores, de muchos, muchos colores, huipilito de jalapeña. Sonjoro con turin pajanan kina, tihoro ise,
khi con khoro mai sea ko tu shi tsoro ti wa ku ba tu kan to he Suri ya ku ti shinonga nande su sencillo ni mi tu da así también y tichine shi tundo shi tu tikini tichine yo ni va ni sea yo ni van a shu koshka. Pues este bordado nosotros le llamamos puntadas rellenas de jalapa de díaz. Hacemos el relleno completo de cada pétalo de la flor, de cada pétalo de la hoja, de lo que es el pájaro. La persona con quien yo trabajo pues es don Remigio Mestres Revilla. Él elabora ese hilo en su taller, este es hilo de seda con tinte de añil. Yo amo la artesanía, me gusta, siempre me ha llamado la atención y desde muy niña aprendí a bordar y hasta ahorita lo hago y cuando yo bordo, yo plasmo el sentimiento en la tela. Credo di avere una particolare sensibilità per tutto quello che è realizzato qui in Messico, perché lo vedo anche molto simile alla mia tradizione che è italiana del sud. Ci sono sempre elementi molto legati alla terra, alla madre terra, elementi stilizzati della natura e si vede sia nelle composizioni che disegnano, stilizzano, sia anche nei materiali che vengono usati. Contamos con una flora y fauna bastante extensiva. Aquí hay muchísimas aves de diferentes especies, igual de plantas. Ahí vemos a ver cómo se ve esta flor y la voy a plasmar aquí, la voy a dibujar. Y es así como dibujamos la tela y ya posterior la bordamos. Bordamos de acuerdo al ave que se presta por temporada también. Ahorita estamos en temporada de pericos porque hay mucho maíz ahorita y es lo que llegan a comer esos animalitos. La maestra Antonia teje en el telar de cintura, que es un telar de conocimientos ancestrales de origen prehispánico, y podemos ver que cómo urden y traman un tejido liso y gasa. Para después, las mujeres de Valle Nacional bordan en el punto de cruz con gran maestría todas estas matas de café y todos los colores. Y mamá pues ya de hecho ya bordaba, pero pues eran puros pedidos, ¿no? Siempre es trabajar para mantener a la familia. Ella empieza a luchar esta parte de querer rescatar las muestras, el significado del bordado y empieza a aprender, ¿no? Ahora sí que me hago responsable hasta cuando ella ya no está, hasta cuando ella fallece y lo deja, pues es donde digo, bueno, pues para seguir el legado, para seguir todo y no perderse, pues tengo que seguir. Algo que el huipil tiene es que tienes que estar muy atenta, mucha atención, no puedes ver o hacer otra cosa porque si no te equivocas. Esto de hecho es un huipil de más de 150 años. Nos inspiramos para hacer una blusa, ¿no? Pero en este caso de esta muestra y nada más sacamos esta parte. En la parte de atrás son líneas, ya sea o vertical o horizontal, pero llevan un patrón igual. No puede haber un hilo atravesado. Y eso mi mamá me lo recalcaba muchísimo, o sea, un huipil bien hecho no tiene que tener hilos atravesados, hay que esconderlo.
La urdimbre y la trama, así como el hilo del bordado, es de algodón egipcio. En los otros talleres ya no se trabaja sobre madera, porque ya el material viene en conos, ya viene teñido. Y nosotros todavía elaboramos el algodón, pero que viene en forma natural. Entonces ya nosotros le damos el teñido de acuerdo a sus diseños de él y a sus colores que trabaja él. Yo cuando nací ya estaba este telar. Esto se llama telar de pedal, que se va trabajando con los pies y con las manos al mismo tiempo. Y el siguiente, que es el bordado de cadenilla, la tela base pues hecha en telar de pedal y bordado en el istmo, utilizando una máquina Singer de los años 30. Pues máquina la usiña ani bisiga de nena. Para ganda gudiva lunila, pues primero pues napani de darigite pues nagasi derano ayana de rabijiña yanarela. Rodie gracia ña de que vidini na portilani. Marune ni ñala para te apoyo para familias. Figura de picos y porque rindado ni 16 ya estilo ismeño di Shelonipa. Chonanesa picu galanera ta golpelone. Gari givani al hilo de algodón 100%. Primero ilani chupa de la gama racanita para la gama de nishono de la gama indado estuve la mariana en 16. Iraji vanela na iraji na asagima. Y lo que hemos hecho es el du bicha, du hilo bicha hermanos, hermanos de hebras. Nosotros en los pueblos originarios compartimos este hilo que tiene un espíritu y que tiene una magia. Que de un capullo pudiera salir este filamento. Los mazatecos decían que eran nuestros antepasados, por eso es que no se pueden matar las mariposas, porque podemos matar a algún pariente, ¿verdad? Por eso se utiliza la seda, para que nos proteja. La mariposa es un animal que trae mucha vida, ¿no? Mucha actitud, buena energía. La Casa de Dior quiere como que acentuarlo mucho en lo que son sus próximos, ahora sí que diseños, modelos, lo que ellos traen en mente, ¿no? Pues me gusta dibujar y llamarme la atención de copiar cosas que se vean naturales. ¿De dónde proviene? Pues de Minas, de aquí de México. Sé que es un país que tuvo mucha plata en un tiempo, no sé ahorita. A mí lo importante es que yo lo sé maniobrar y trabajar. Y me gusta mucho. A mis hijos también les gustó. Ya tenemos años trabajando, nosotros somos la segunda generación de orfebres plateros.
Nos pidieron una muestra para hacer algunas hebillas, algunos lazos, unas gargantillas. Vamos a pasar con un arco de corte todo alrededor para poder sacar nuestra pieza de la placa. Son manos calificadas y con mucho arte. Son artistas, ¿no? Gente que les encanta lo que es el diseño y la producción de la artesanía mexicana. L'aspetto che mi è piaciuto molto esplorare in questa collezione è l'aspetto della farfalla, perché è un importante elemento simbolico legato alla trasformazione, alla metamorfosi. Ecco, io credo, in fondo anche Frida Kahlo ha realizzato una metamorfosi su se stessa, con il suo lavoro, col suo modo di abbigliarsi. I'm obsessed with this part of the house because you feel the intimacy of all her works. Exactly. In some way she transforms herself like a butterfly. Exactly, and the butterfly symbolizes in Frida's Freedom. work freedom, health. La moda debba riflettere su questo. Si ha un'idea molto spesso della moda estremamente superficiale, come in particolar modo se è legata a un brand, ma in realtà la moda, a prescindere che sia legata a un brand, è un elemento di espressione, di trasformazione di ogni singola persona in quel che vuole essere e rappresentare nella propria vita. Por otra parte tienes a Pedro Mesa, que él es como el más veterano. Él fundó la Casa de las Tejedoras Mayas casi 40 años atrás. Él es un tejedor también. Un hombre con una sabiduría maravillosa, que apasionado también del mundo maya, de todos los bordados y tejidos. El hecho de que yo aprendí a tejer en telar de cintura sí fue un poco confuso quizá para algunos vecinos. Tal vez se preguntaban, tal vez es mujer, no lo sé. Pero se maravillaban con lo que yo hacía. Normalmente en los huipiles registra la historia, la memoria de cómo empezaron las figuras decorativas del huipil. Y aquí un camino de serpiente, en donde también podemos ver lo que lleva cargando la serpiente. Son unos tesoros, pero no las podemos tomar porque no corresponde a nosotros. Es siempre para seres sobrenaturales que cuida la faz de la tierra. El textil comunica primero el amor del corazón de la tejedora. El ser divino le está diciendo que este dibujo va acá y este otro va acá para representar la armonía del espacio donde estás. Es una herencia de nuestros ancestros.
Es un estilo de comunicación artística, callada, calmada y fina. La colaboración con empresas es absolutamente nuevo para nosotros. Agradecemos mucho porque también nos permite vernos a nosotros mismos qué tan sensibles somos para captar una idea nueva y de otros. Trabajar en equipo, de conocer más personas y aprender de ellos, de sus experiencias. Eso ha sido muy bonito. Estamos trabajando 2 gabanes, uno abierto, pidieron que fuera como un saco, y otro muy tradicional con flores que tenemos en la colección, nada más lo renovamos en los materiales, y un pequeñito gabán que también lo van a utilizar para el desfile, muy bonito. Toda la técnica es prehispánica, se urde en un comén, es una madera entientada con escalas para diferentes tamaños de textiles, ¿no? Y luego se monta en el telar para poder tejer las telas, se bordan las flores, es la parte más difícil porque no sé cómo le hacen. Hay bordadoras increíbles que yo no llego a este nivel. Por mi trabajo había viajado a muchos pueblos, pero cuando llegué a Tijaltepec nunca había visto ropa de color neón y aquí la vi. Fue impactante para mí. Masa nani sa irma teni no sa isulule kitni no sa. Masa chinani sa toria teni no sa ikiti sukani lule. Estamos en mi comunidad que es San Lucas Redención. Nosotros hablamos mixteco alta. Normalmente creo que todas las mujeres de aquí pues nos levantamos preocupándonos por el quehacer del día y en el campo también ayudamos a nuestros esposos a sembrar. Siempre estamos ocupadas y pues buscamos lo poquito que tenemos para poder hacer esto y lo hacemos de corazón también y esto demuestra que somos únicas y tal vez no hay otros los que puedan hacer como nosotras. Molto spesso, purtroppo, proprio perché vengono eseguite da donne, sono sempre state percepite solo come un lavoro artigianale e senza un valore culturale. Quindi il mio impegno anche con Dior è quello di far comprendere quanto dietro questo lavoro ci siano valori culturali e che quindi vanno in qualche modo riraccontati in un modo diverso e vanno anche celebrati. La técnica se llama pepenado fruncido. Lo que ellas hacen es comenzar a desgarrar la tela y con el hilo van plasmando la figura y van haciendo línea por línea. Un poco como la impresora de inyección de tinta. Mi mamá era modista y desde niña yo sabía de Christian Dior. La misma sorpresa para la diseñadora fue ver cómo hacen este trabajo. Que no hay un taller, el taller es el paisaje. Están en constante movimiento, caminan mucho.
y ahí van hilando. Cuando la pieza se monte, tienen que verse como espejo. Sí, ¿no? sí. Masakunya añuño sabi. Masakunya añuño sabi. Masakunya añuño sabi. Masakunya añuño sabi. Contamos uno por uno hasta que tengan igual los cuadros para que igual salga idéntico al otro. Per me è molto importante legare la femminilità non al genere, ma bensì a questo aspetto creativo. Molto spesso nell'aspetto creativo e culturale viene visto più la pittura, la scultura, ma secondo me invece anche la parte del tessile sia un'espressione d'arte. Hacemos cosas de mucha calidad y está hecho todo en Oaxaca a mano por mujeres de Oaxaca. È difficile fare una lista perché ogni cosa è diversa, ogni cosa è bellissima, ogni cosa... Noi abbiamo cercato delle tecniche molto particolari, molto specifiche e sicuramente personalmente la cosa che più mi ha colpito è stato il lavoro di Dylan per questo ragazzo così giovane, perché comunque è molto giovane e per avere una passione e una capacità così forte. Un día vi a una de las hermanas de mi bisabuela tejer un rebozo azul y me llamó la atención. Entonces llegué a casa y le pregunté a mi mamá que cómo se tejía y ella, en vez de decirme como el proceso de tejer, lo único que me dijo es que ese trabajo ya no se hacía. Yolcentle es un pequeño taller de la Sierra de Huauchinango. La idea del taller surge con una propuesta mía de mostrar al mundo el trabajo que hacemos y que hay un gran valor técnico y estético en las piezas. I suoi lavori incredibili che ha realizzato con la sua comunità forse sono quelli che mi hanno più impresionato. Hay diferentes técnicas de bordado. Hay una de las que les ha gustado más a Dior y a María Gracia, y es la nuestra, que se llama pepenado hilván, que significa contar o escoger puntos sobre la tela. Contar los puntos no es complejo, sino la precisión cuando metes y sacas la aguja. Yo lo he hecho esto. Yo tengo pajaritos y florecitas, es esto. Y pajaritos y florecitas, nada más. Pajaritos, la flor y las piñas. L'altro aspetto è stato quello, in particolar modo con Dylan, di invitarlo da noi per fargli vedere anche come funziona un atelier di prêt-à-porter.
Estamos en el taller de Dior. Estamos en París, Francia, y justo estamos trabajando en una colaboración para presentar lo que se hace en México con la interpretación de Dior. Noi ci impegniamo anche molto in creare un'idea anche di tramandare queste capacità, perché comunque sono dei mestieri d'arte, cioè nell'idea di métier d'arte. Molto spesso questo viene tramandato all'interno della famiglia, molto spesso non ci sono neanche dei libri di testo che possano aiutare anche persone che non hanno in casa questa possibilità di apprendere, di avvicinarsi a queste tecniche. L'obiettivo di base è che non vadano perse, perché questo è il rischio più grande, che poi le persone, chi anche ha queste capacità, alla fine decide di non utilizzarle o di fare lavori diversi. En realidad el bordado en la zona donde yo habito no es una actividad económica, son para las mujeres, para cuando ellas tienen una fiesta o ellas tienen una ceremonia, y es una tradición que se hereda especialmente de madres a sus hijas. 2 pajaritos, unas flores y de la parte de aquí unos corazones y unas piñas. Hay chicos que también tratan de integrarse en el entender del bordado y el tejido. Son pocos, pero la verdad es que es muy interesante cómo se han integrado a todos estos procesos. Y además de que en las comunidades los han aceptado por el interés, que eso era algo que hace unos años era impensable. Esta forma que vemos ahora llegó hace no mucho tiempo, tal vez 100 años, y se ha mezclado ahora mucho con iconografía que tenemos muy antigua como esta, que representa el movimiento y los puntos cardinales y pequeñas flores que van haciendo juego con toda la iconografía. Las piezas de rescate son la vestimenta que utilizaban nuestros abuelos y bisabuelos. Esas son las formas iniciales de las piezas. Formatos cuadrados o rectángulos que doblados se vuelven triángulos. Es muy interesante el trabajo que está haciendo Dior, porque no nos está imponiendo formas, sino que está utilizando los elementos que nosotros conocemos y nos está dando el nombre. La violenza e la violenza sulle donne è presente purtroppo nel mondo. Noi abbiamo invitato un importante artista messicana, cui mi aveva molto colpito il suo lavoro anche in passato, perché ha esposto anche in Italia. Abbiamo inviato a lei delle tele, come se fossero delle tele di quadri, ma sono delle tele dei vestiti Dior, con delle forme anche classiche della tradizione Dior. Ho visto solo delle foto, perché comunque noi lasciamo assolutamente carta bianca all'artista. Soy Elina Chauvet, soy artista visual, nací en Casas Grandes, Chihuahua, 1959. La razón de que mi obra sea feminista fue el feminicidio de mi hermana, ¿no?
que fue lo que disparó que mi obra fuera lo que es ahora. Pues fueron muchos años de reflexión, ¿sí? Sobre por qué había muerto mi hermana, la forma en que él había muerto, que fue en su hogar, con la persona que debería de cuidarla. Diseñé esta obra en el 2009, pues la más importante, ¿no? de lo que he hecho, que me ha llevado 14 años ya, que se llama Zapatos Rojos, que es una obra muy conocida y que pues, mundialmente está presente pues, en muchos países, ¿no? El rojo es el color que trabajo muchísimo en mi obra, ¿no? Entonces para mí simboliza pues, el amor, pero también el dolor, ¿no? Entonces esta ambivalencia del color. Es una instalación que tiene mucho impacto emocional. Me ha tocado ver hombres, mujeres que lloran frente a la pieza. Siguen desapareciendo mujeres y ahora en todo el país. Para mí fue maravilloso sí, que me contactaran y que me dijeran que sí quería colaborar. Como no voy a querer colaborar, ¿no? María Gracia pues es una mujer a la que yo admiro muchísimo por su compromiso con el feminismo, con las mujeres, ¿sí? La pieza que estoy haciendo para ella se llama A Corazón Abierto, porque es un poco como vivimos todas las mujeres, ¿no? Entregando el corazón. Se inspira en las revistas de los años 50, en que seducen a las mujeres con una imagen del ama de casa sofisticada, siempre muy elegante, para hacerlo atractivo. Cómo estamos esclavizadas las mujeres, cómo se nos educó para eso, ¿sí? Para servir, para atender, para olvidarnos de nosotras, para dejar a un lado nuestros sueños, nuestra economía, ¿sí? Quedamos totalmente vulnerables. La confianza se genera con los hechos, pero hay dos cuchillos que están cortando un botón de rosa. Tiene una rosa en el pecho. Y bueno, pues yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Ha sido también, o sea, todo el proceso de hacer el taller, de contactar a las bordadoras, de formar un equipo en tan poco tiempo. Sabía que no iba a ser fácil, pero lo logramos y la verdad, ha sido una experiencia maravillosa, un laboratorio de arte genial. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ver cómo todo esto toma forma día con día. Ha sido maravilloso trabajar con Elina, mi hermana, con Natalia, mi sobrina, y con todas ustedes que ahora pues somos como una unidad bien fuerte. Las sillas pues representan la espera, ¿no? Lo que esperamos. Empatía, confianza, amor, o sea, las palabras se caen de las sillas porque no se sostienen, ¿no? Ver los bordados que cada una hace y pensar qué chingones están, qué cosa tan fina, qué cosa tan bonita, y también ver el mío y decir qué chingón está, qué cosa tan bonita y qué cosa tan fina, y encontrarme en este lugar. Tu cuerpo absorbe, ¿no? Retiene todas esas palabras que te hacen daño. It's so strong, the message, but it's done in a way that is so with grace to speak about these important things, and this touch really the heart. I think that now there is more consciously all the women together. They are more close to fight against all this violence. The movement is more present, but your heart helped a lot the other women to be conscious about that.
alcuni casi preferiamo, come è stato in un caso, realizzare con loro degli elementi molto iconici di Dior, come la bar jacket, perché comunque è un modo veramente di usare un elemento legato al territorio, ma allo stesso tempo combinarlo con un elemento molto simbolico di Dior. The Dior look with all the embroidery that you realize with the community, I'm very happy and I hope that you like the look too. Claro que sí, estamos muy orgullosas de haber colaborado y felices también. Oh, super felice. In altri casi invece abbiamo deciso di utilizzare proprio il loro lavoro semplicemente abbinato con altri pezzi della collezione, senza nessun tipo di combinazione, ma più come un discorso di look. I think it's super young, super cool. Yes, I like really the nice. idea that we maintain the tradition, but at the same time we try to move in the future and in dialogue with the present. You know, the culture is dynamic. Yeah. The culture don't have borders. Yes, that's the idea, and I'm very happy that you appreciate what we did. Li abbiamo mischiati con della seta perché normalmente questo tipo di ricami sono solo abbinati con il cotone. Anche in questo caso abbiamo fatto il look delle camicie di cotone con la gonna di velluto di seta. È bello il contrasto tra due materiali così diversi che crea però un look dal mio punto di vista molto contemporaneo. Aunque en cada uno de nuestros espacios tal vez la belleza o tal vez el vestido puede entenderse de diferentes formas, creo que esto puede hacernos como estar en un punto intermedio y poder como seguir conversando, aunque no hablemos el mismo idioma. Están llegando estas maravillosas comunidades con las que colaboramos de la Sierra Norte de Puebla, de Oaxaca y de Chiapas. Estoy realmente con mucha emoción, con todo lo que está pasando entre Dior y nuestras comunidades. Ha sido impresionante e increíble. Vine con artesanos de Chamula, muy bien formados de hace 30 años. Creo que es de lo mejor porque hay una conexión entre lo novedoso, la moda y el diseño indígena. Qué bonitas son las flores, mis flores mexicanas. Qué alegría me da al escuchar las canciones que llegan al alma. En mi pueblo no habían de negar. Bonitas flores mexicanas. Pienso que es original, es muy bueno
y solo esperemos que la lluvia nos ayude. ¡Sí, señor! Un amor libre, un amor honesto, un amor dulce y tierno, un amor sano, un amor navegante, un amor incondicional, un amor tranquilo, un amor estruendoso. Te mereces un amor con relámpagos y flores, un cariño sin temor, la dulzura del perdón, del pasado y sus errores. Te mereces un amor sostenga sus promesas, que disfrute tu sazón de pimienta con limón, que comparta sus recetas. Te mereces un amor retratista de paisajes. Un amor, un buen amor, que te amueble el corazón con sus verbos más amables. Te mereces un amor que navegue en lo profundo, un amor que sea el timón en momentos de temblor, se quede al fin del mundo. Te mereces un amor que conozca tus espinas, y si el llanto y la inflación tocan a tu dirección, tenga hierbas y aspirina. Valiente, tierno e insurgente, un amor canario, revolucionario, un querer constante que arrulle cantante tus ojos de sol. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el Questo aiuta tutto il sistema, sia il sistema moda, ma sia anche il sistema delle comunità, sia dei piccoli artigiani, ad avere una prospettiva e muoverlo nel futuro, perché altrimenti l'unico vero rischio è che chiudendoci riusciamo soltanto a farlo scomparire.